La historia de la individuación de cada persona es única e irrepetible. Por lo tanto, no hay recetas para la individuación, como dice con tanta rotundidad del magistral von Franz. El proceso de la individuación es por definición algo que solo puede pasarle a un ser humano y tiene siempre una forma única. Mucho depende de dónde empiece uno, de cómo sea nuestra familia, de nuestra historia personal conforme atravesamos la infancia en un tiempo y un lugar concretos, y de las influencias sociales y culturales y de los patrones que prevalecen en dicho entorno. Luego están todos los accidentes y sincronicidades que dan forma al viaje de una vida, y a la postre cada uno de nosotros creamos una historia única llena de contradicciones internas y de polaridades, que cuando nos llega la hora final están resueltas y no están resueltas. Sin embargo, hay también unas pautas generales, como dice von Franz, añadiéndolo a la frase anterior. En lugar de ser un suceso único de un ser humano único, la individuación posee determinados rasgos típicos recurrentes que se repiten y que son similares en todos los procesos de individuación. En teoría podríamos pensar que la propia vida psicológica genera de manera totalmente natural, de forma espontánea, los dos movimientos de la individuación, la separatio y la connuctio, dado que se basan en procesos arquetípicos inherentes a la psique humana. Dichos movimientos entran en juego, simple y naturalmente, con solo vivir una existencia arraigada en la tierra y seguir las evoluciones que tienen lugar en la conciencia, completadas por los sueños, las intuiciones y la sincronicidad. Pero, ¿qué es natural en el ser humano? Todos nacemos y crecemos en una familia, en una cultura concreta, con su larga y compleja historia de conflictos inscrita en ellas. Cada sujeto hereda los complejos de su familia y de su cultura igual que las posibilidades arquetípicas de su psique, y cada uno de nosotros debe individuarse dentro de un marco social y cultural muy concreto y limitado. No somos solo hijos de la naturaleza, sino también criaturas de nuestra cultura. Es cierto que el potencial de la individuación dependerá de la herencia genética, potencial que será mayor o menor según los casos, pero no establece y ejecuta de manera automática un programa que no se ve afectado por la influencia y las aportaciones de la cultura. Naturaleza y educación han de colaborar para producir un resultado favorable, lo cual es especialmente cierto en el caso de aspectos tan sutiles y matizados del desarrollo psicológico, más que los del desarrollo físico, porque se hallan bajo la influencia de los patrones existentes en la matriz social y cultural en la que crece y vive la persona. Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que la mayoría de la gente atraviesa una infancia y una juventud bastante alejadas de lo que podríamos considerar ideales. Por lo tanto, la individuación se produce en un contexto revuelto y plagado de complejos. El dios griego Hefesto representa justamente esta situación, y como dios que es, nos habla también de un patrón cultural específico de la sociedad patriarcal occidental, del cual hablaremos ahora. Su historia es una fábula sobre la individuación de un sujeto con defectos de nacimiento y heridas psicológicas de la primera infancia, una fábula que tiene muchas implicaciones y aplicaciones generales. Se llama La historia de un dios griego herido e imperfecto. Hefesto es un dios tullido al que se asociaba con las gentes de los oficios, herreros, metalúrgicos, arquitectos y demás artesanos. Como no es ideal ni perfecto, podemos identificarnos con él más fácilmente y ver en su historia un espejo de la nuestra. De entre todos los dioses griegos, es tal vez el más humano, por lo menos a este respecto. La individuación tiene que ver en última instancia con la imperfección y no con encajar en un ideal. El relato, que ha llegado hasta nosotros, compuesto por fragmentos de diversas fuentes, cuenta con la gran diosa Hera, que tan desgraciada se sentía en su matrimonio con Zeus, el indiscutido cabeza de familia del Olimpo, quien creó a Hefesto por partogénesis a raíz de la agria rivalidad que mantenía con su marido.
estaba enfadada porque él había utilizado su propia cabeza como vientre para gestar a Atenea. Este acto de independencia radical hacia su esposa la enfureció, porque la desplazaba a ella y a la mujer en general del papel de madre. En este fragmento del himno de Homero a Apolo, airea su furia: dioses todos y diosas todos, escuchad de mi boca. El juntador de nubes empieza primero a deshonrarme, desde que me hizo su abnegada y solícita esposa, cuando de pronto, sin contar conmigo, alumbró a Atenea, la de los ojos grises, que destaca entre todos los bienaventurados inmortales. Pero mi hijo Hefesto, al que llevé mi propio seno, ha crecido con las piernas débiles, y es un cojo entre los bienaventurados dioses. Yo lo agarré con mis propias manos y lo tiré al ancho mar. Primero me redujo por el matrimonio, se quejaba, y después me insultó al ocuparse él solo de dar a luz a Atenea, la más importante de todas las diosas griegas. Ya vemos que los padres arquetípicos, Hera y Zeus, representantes de lo masculino y lo femenino en la cultura griega, son competitivos entre sí, y que sus hijos se convierten en peones de su juego de poder. Por supuesto, Hera estaba celosa de que Zeus hubiese tenido otra aventura más. En esta ocasión había sido con la ninfa Metis, a la que se comió cuando ella quedó encinta por la terrible predicción de que sus descendientes le arrebatarían el supremo trono del Olimpo. Se trata de una angustia paterna profundamente arraigada en el mito patriarcal. Freud captó esta angustia en su descripción del complejo de Edipo. Se manifiesta ya en el abuelo de Zeus, Urano, y en su padre, Cronos. De hecho, a los dos los destronan sus hijos, que lucharon contra sus padres y los destruyeron. No, como diría Freud, para ganar a la madre, sino para pura supervivencia. Zeus, por su parte, se libró absolutamente de la maldición comiéndose a la madre de Atenea y terminando de gestar el feto dentro de su propio cuerpo. De este modo la une así, y Atenea se convierte en la clásica hija del padre, imagen de la mujer patriarcal que vive en la cabeza. Cuando Hera se entera de lo ocurrido, se siente ultrajada y se venga procreando sin ayuda de varón. Pero Hefesto nació con un grave defecto: tenía las piernas deformes. Hera lo rechaza, pues le desagrada esta imperfección y lo expulsa del Olimpo lanzándolo al vacío. Hefesto cae en el mar, donde las ninfas Tetis y Eurínome le dan de comer y cuidan de él. Después, cuando Tetis acude a Hefesto con el ruego apremiante de que le fabrique un escudo invencible para su hijo Aquiles, el dios artesano declara: la que me salvó del dolor que me invadió aquella vez que caí lejos por la voluntad de la perra de mi madre, que había decidido ocultarme porque era cojo, entonces habría padecido dolores que, de no ser por Eurínome y Tetis, que me acogieron en su regazo, Eurínome, la hija de Océano, el que refluye a su fuente. Con ellas pasé 9 años forjando primorosas piezas de bronce, broches, brazaletes en espiral, sortijas y collares. En la hueca gruta, a cuyo alrededor la corriente de Océano fluía indescriptible entre borbolleos de espuma. Nadie más, ni de los dioses ni de los mortales hombres, estaba enterado, solo lo sabían Tetis y Eurínome, las que me habían salvado. Es importante señalar que, de niño, Hefesto sí recibió cariño maternal y aumento de estas criadoras. Es como el niño que encuentra cuidados maternales fuera de su hogar y que se repliega hacia un rincón interior en el que puede refugiarse de los conflictos y rechazos que estallan a su alrededor. Pasa la infancia escondiéndose y se distrae él solito con su propia imaginación. Tiempo después saldrá a la luz su enojo, y así debe ser, pues de lo contrario se desarrollarían otros problemas, descritos gráficamente en la literatura analítica. Y aparte del rechazo abrupto e implacable de su madre, Hefesto sufrió además abusos por parte de su padre. Zeus, el atronador, por segunda vez,
lo expulsan del Olimpo después de intentar defender a su horrible madre de los golpes de su enojado esposo. Ya en otra ocasión a mí, ansioso de defenderte, me arrojó del divino umbral, agarrándome del pie. Y todo el día estuve descendiendo y a la puesta del sol caí en Lemnos, cuando ya poco aliento me quedaba dentro. Allí los 100 pies me recogieron nada más caer. Lo que tenemos es el relato de una familia con serios problemas en las que ha de crecer este niño físicamente imperfecto. Expulsado del palacio de la familia en 2 ocasiones, Hefesto es producto y víctima a la vez de la agria lucha entre Zeus y Hera. La Sisigia divina de la Grecia clásica, los representantes colectivos del padre y de la madre, del esposo y la esposa. Esta familia patriarcal está organizada de tal modo que la orgullosa madre vive enojada por hallarse bajo el puño dominador del padre, y a su vez el padre, cuando se enfada, pierde los nervios, estalla y maltrata. La historia de Hera es una historia de rabia y furia. Antes había sido una gran diosa, pero su matrimonio por la fuerza con Zeus le supuso una brutal rebaja de rango y categoría. Según cuenta el mito, Hera es madre de otros 2 niños además de Hefesto, todos ellos concebidos por parteogénesis, y por la misma razón de furibunda competencia con Zeus. El primero es Ares, dios de la guerra, demasiado aficionado al conflicto armado y a la destrucción y reflejo de la agresividad impulsiva de Hera. Y luego está Tifón, un símbolo aún más salvaje de la furia ciega de Hera. Tifón es un monstruo psicopático que Hera deja al cuidado de una dragona que acosa a los mortales y del que acaba ocupándose Zeus, que lo manda al Tártaro, infierno. Cada uno de los hijos varones de Hera es, de alguna manera, un ser patológico o contrahecho, y cada uno representa un síntoma de enfermedad para la cultura griega. Igual que pasa con los complejos en la esfera individual, estas figuras míticas expresan en un nivel cultural colectivo una historia traumática de conflicto crónico. Todo esto nos indica de qué manera los procesos propios de un desarrollo sano del inconsciente arquetípico quedan desconectados y se los aparta de cualquier posible influencia decisiva de la psique colectiva. Representan 2 cosas a la vez: gritos de socorro y obstáculos para el desarrollo psicológico. Bajo la superficie de esta situación cultural bulle una furia y una frustración inmensas. Quiero defender la idea de que la cultura griega clásica no es irrelevante para nuestra situación actual en el mundo occidental del siglo XXI, caracterizada por la globalización y la multiculturalidad, una situación mucho más compleja que la de la Grecia antigua. Pese a que el mundo de hoy es tremendamente diferente en muchos aspectos, debido a los grandes movimientos de población, a las transformaciones en el ámbito religioso y filosófico, y a muchos cambios, muchos de los esquemas sociales y culturales fundamentales que se consolidaron por todo el Oriente Medio, Europa e India, cuando el patriarcado se hizo dominante, siguen dando forma a nuestras estructuras y actitudes sociales. La instauración de estos esquemas quedó definitivamente cimentada cuando los nuevos grupos patriarcales y los nuevos credos sustituyeron a las culturas en las que desde hacía milenios se venía honrando y adorando a las grandes diosas, y su influencia ha durado siglos hasta llegar a nosotros a través de la influencia de las religiones bíblicas monoteístas y de la herencia de la Grecia y Roma clásicas. Por eso, el conflicto entre Hera y Zeus no es una curiosidad antigua pasada de moda, y sus productos, es decir, las actitudes psicológicas que genera en hombres y mujeres, siguen vivos entre nosotros. Desde el punto de vista psicológico, seguimos percibiendo y experimentando consciente e inconscientemente las estructuras que surgieron hace unos 3 milenios. Los tipos de complejos culturales generados por estas estructuras sociales perduran largos periodos de tiempo. Hefesto es un prototipo de hijo nacido en una cultura predominantemente patriarcal, en la que una mujer concibe en un estado de furia, da a luz con sentimiento vengativo y cría a sus hijos echándolos de su lado.
y en la que un hombre engendra inconscientemente a sus hijos, vincula a su hija consigo por medio de una especie de incesto psicológico, no hace el menor caso a sus hijos cuando estos llegan al mundo y los castiga cuando intentan afirmarse o defender a su madre de su cólera y sus palizas. Podemos encontrar este tipo de familia en buen número de novelas y películas actuales y ver el carácter hefestiano retratado en la obra y en las biografías de muchos escritores interesados por la psicología masculina. Con semejante comienzo en la vida, es lógico esperar que afloren en la psique de Hefesto unos cuantos de los complejos típicos y que se apoderen de ella con todas sus fuerzas. Un complejo es una herida emocional enconada, a menudo prácticamente inconsciente, que tiene vida propia. Alberga resentimientos, agravios e intenciones hirientes y encolerizadas, y sale a la superficie de forma espontánea y muchas veces sorprendente. Los complejos son los instigadores de gran parte de la conducta psicológica. Estos motores inconscientes del comportamiento y del sentimiento fueron el descubrimiento más importante de Freud y Jung. El primero se hizo famoso por el complejo de Edipo, mientras que Jung amplió el campo mucho más. Hefesto pasa 9 apacibles años en compañía de sus cuidadoras, Tetis y Eurínome, en una cueva junto al mar, donde ocupa su tiempo creando bonitas alhajas para ellas, joyas y demás chucherías. Ya de niño da muestras de lo que está por venir, en tanto se revela como un verdadero artista, un artesano nato, dotado de una inventiva y una creatividad innatas. Estas cualidades se le ven enseguida, pero bajo esta superficie de actividad creativa, el niño recuerda también su historia personal y resuma ira hacia su madre por haberlo abandonado y rechazado. Al final, el complejo acaba dominándolo y actúa conforme a lo que siente. Decide vengarse de Hera y para ello diseña un trono con trampa, con el nombre de la diosa inscrito, y lo manda al Olimpo como si fuese obra de un artesano anónimo. Ni corta ni perezosa, Hera ocupa su sitio en este trono, y cuando está cómodamente sentada en él, la silla se eleva de repente y la hace cautiva en el vacío. Nadie en el Olimpo logra averiguar el modo de bajarla de nuevo al suelo o saber cómo liberarla de este desagradable trono con trampa. Si bien en un primer momento tiene su gracia, enseguida la cosa se convierte en un serio problema. Hera está atrapada y quiere bajarse del trono. Los otros dioses reconocen la mano de Hefesto en el juego y lo hacen llamar al Olimpo para que libere a su madre. Pero Hefesto, responde el enviado: yo no tengo madre. Abandonado y rechazado en su día, ahora le devuelve el favor. En su respuesta, parafrasea a Atenea, quien también en el pasado había anunciado orgullosamente que no tenía madre. Queda claro que la figura de la madre se ve rechazada y activamente suprimida por parte de estos vástagos de la cultura griega clásica. Este grave complejo de la madre negativa bloqueará toda individuación en tanto no se resuelva. Es el punto de estancamiento de la cultura patriarcal. Superar la cólera que siente hacia su madre supondrá un obstáculo de gran envergadura que Hefesto habrá de vencer para proseguir con su individuación. ¿Qué se puede hacer con este trauma relativo a la madre? Hefesto sigue en sus treces y no tiene la menor voluntad de liberar a Hera del trono suspendido en el aire. Por supuesto, resultado de una situación de bloqueo como esta de punto muerto, es que el hijo se encuentra tan atado por este campo emocional de odio, enconado como lo está la propia madre. La cultura patriarcal se precia de la virtud de la independencia, sobre todo de la independencia de los hombres respecto a las mujeres, y de los hijos respecto de las madres. El desarrollo psicológico de los varones se ha concebido de tal manera que pasa por una clara diferenciación entre el yo y la madre, pues de lo contrario el niño varón se volverá demasiado blando, mariquita y dependiente del alimento y del calor de la hembra como para enfrentarse correctamente a las arduas exigencias de la heroica vida masculina. Y conservará un elemento de la androginia original
que no encaja con el ideal masculino de rudeza musculada. Lo malo es que esta separación en lo físico se puede confundir fácilmente con la separatio con la diferenciación en lo psicológico. Es fundamental por el bien de la individuación que los niños, tanto varones como mujeres, lleguen a diferenciarse finalmente de sus padres, pero el cómo y el dónde se lleve a cabo esta diferenciación es un asunto psicológico muy delicado. Muchas veces el poder atenazador de un vínculo negativo con la madre es sutil y no se percibe a simple vista. Cuando el hijo varón se cría, recibe una educación y se marcha de la casa familiar para vivir por su cuenta, podría parecer que ha realizado el trabajo de individuación que corresponde a esta fase de su vida. Qué diferente parece el hijo que no se va de casa, que sigue dependiendo económicamente de su familia de origen y que recibe constantemente el apoyo de unos padres preocupados por su bienestar. Sin embargo, desde el punto de vista de lo psicológico, puede que no haya una diferencia tan enorme, e incluso es posible que las cosas sean justo lo contrario de lo que parecen. Tal vez el que vive por su cuenta se encuentre atado, igual que Hefesto, por culpa de un complejo en relación con su madre, surgido de la ira y del resentimiento, y que lo esté hasta tal punto que su desarrollo ulterior se halle bloqueado por el punto muerto que ha generado esta situación. Así, no es capaz de separarse verdaderamente, porque está atado por un sentimiento negativo, y por lo tanto tampoco puede establecer una relación clara con sus amantes. Toda su energía está puesta en este resentimiento sobre su infancia y en alimentar su postura defensiva contra imaginarias amenazas a su independencia. Por supuesto, su cólera le parece plenamente justificada y los ataques contra la madre absolutamente merecidos. Uno de los valores del mito de Hefesto es que pone de manifiesto de forma muy gráfica este problema del complejo de la madre negativa y que lo saca a la luz. Es peor cuando se queda totalmente escondido y reprimido. Por eso, al actuar de manera mágica a través del inconsciente, el vínculo negativo se puede convertir en una fijación permanente y casi imposible de resolver. Como el mito expone tan visiblemente este problema y lo saca a la luz, es posible curarlo y solucionarlo. Es posible aplicar una terapia. Los dioses reunidos en asamblea tratan la cuestión y Ares se ofrece para ir a buscar a su hermano y traerlo al Olimpo. Siempre en su papel de abusón, Ares recurrirá naturalmente al uso de la fuerza, pero vuelve enseguida con su ignominioso fracaso, pues Hefesto, que lo ha echado con toda facilidad gracias a una iracunda explosión de su fragua, Hefesto, que además está estrechamente relacionado con los volcanes, su nombre latino es Vulcano, es capaz de generar una fuerza impresionante con su rugiente horno. Ares no puede con sus salvas volcánicas y sale despavorido, dando evidentes muestras de carácter de la adecuada técnica terapéutica para tratar Hefesto. Por la fuerza es imposible sacar a alguien de una situación bloqueada por un complejo. Hay que recurrir a otros métodos. La incómoda situación de Hera está haciendo sufrir a toda la familia, por lo que apremia encontrar una solución. Los moradores del Olimpo dan con ella cuando se les ocurre enviar a un primo algo raro, Dionisios, para que actúe de mediador. Dionisios llega de la Tracia y en realidad es un dios de la mujer, se lo asocia con ritos de las mujeres, con la embriaguez, con el éxtasis y con los placeres del vino. Procede de una cultura totalmente diferente, mucho más acostumbrada a todo lo femenino. Es una especie de hombre suave y andrógino, aunque no le falta terquedad y decisión, tal como lo atestigua la terrible fábula tebana de las Bacantes. En la actualidad vemos cada vez más figuras masculinas de este tipo, como contrapunto del soldado y del deportista. Si a Hefesto se lo identifica con el fuego, a Dionisios con el vino, y el vino es capaz de apagar el fuego. Dionisios baja a la cueva en la que se ha metido el enfurruñado Hefesto y lo convence con artimañas para que pruebe un poco de bebida. En cuanto lo tiene lo bastante borracho, lo sube a una muía y se lo lleva hasta el Olimpo. No en vano Dionisios lo llaman el aflojador, igual que el analista que sabe propiciar un movimiento
psicológico en medio de una situación de bloqueo. Todo análisis es, tanto desde el punto de vista etimológico como psicológico, un proceso de aflojamiento que pretende separar al ego de su identificación con un aspecto del complejo que le está impidiendo avanzar libremente, crecer y moverse. Dionisio sabe cómo desatascar el bloqueo y cómo instigar el movimiento. Si bien esta no es todavía ni mucho menos la solución completa al problema con la madre, el movimiento que ha generado Dionisio lleva a Hefesto al lugar en el que los instintos verdaderos pueden influirle y ayudarlo a superar esta identidad de víctima tosuda, surgida a raíz de su atrincheramiento en el complejo de la madre negativa. Cuando Hefesto cruza las puertas del Olimpo, es posible que esté algo más que piripipi, pero no está dormido, por lo que al pedirle a los dioses que libere a su madre del trono, se deja llevar por el instinto y exige como compensación una Afrodita de oro. Se llega a un acuerdo y Hefesto libera a su madre. Entonces toma por esposa a Afrodita, la diosa dorada del amor. La terapia de Dionisios, que aflojó el nudo de ira y resentimiento que Hefesto sentía hacia su madre, tuvo también otro efecto, el de permitir que el instinto sexual pudiese ejercer algo de influencia en el sistema psíquico. Al dejar a un lado hasta cierto punto su ira hacia su madre, Hefesto puede alcanzar la madurez sexual y sentirse atraído hacia lo femenino de un modo totalmente nuevo. Hasta entonces su contacto con lo femenino tenía lugar en relación con lo materno. Tanto negativo era como positivo Tetis y Eurínome. En Afrodita, el ánima voluptuosa y la encarnación de la belleza queda constelada, una figura femenina capaz de crear la posibilidad de un nuevo paso en el desarrollo. La unión entre Hefesto, el furibundo hijo de una madre resentida dentro de una cultura patriarcal, y Afrodita, el más resplendente ejemplo de aquellas ancestrales y orgullosas diosas del amor, representa el inicio de la reconciliación de unos opuestos, simbolizados por Zeus y Hera, que de lo contrario seguirían atrapados en el conflicto. Sin embargo, tal como lo demuestra el curso de los acontecimientos, esta es una muy frágil unión, como cabría esperar de todo primer intento por reconciliar opuestos. Es un primer matrimonio, empieza con una explosión de esperanza, seguida de la decepción. En apariencia, Afrodita consintió en casarse por la presión social y no por amor o entrega de Hefesto. Lo arroba su belleza y la compra como premio por liberar a Hera del cautiverio. No es una relación cimentada en el mutuo e íntimo entendimiento, y el matrimonio se destruye cuando Afrodita inicia una relación secreta con Ares, y el dios del sol, Helios, se lo cuenta a Hefesto, quien llevado por los celos fabrica un nuevo artilugio trampa, una red que cae sobre los amantes y los atrapa in flagrante. Entonces, con la angustia llenándole la boca, Hefesto clama a los dioses para que vengan y vean con sus propios ojos a la pareja desnuda y atrapada en sus redes, expuestos a la vista de todos. Padre Zeus, dioses todos de vida feliz, inmortales, contemplad estas obras risibles, mas ya intolerables, como, siendo yo cojo, Afrodita, nacida de Zeus, me deshonra sin tregua en su amor al maléfico Ares por ser él agraciado y tener buenas piernas. Y es cierto que lisiado nací, mas la culpa, ¿quién otro la tiene que mi padre y mi madre? Pudieran no haberme engendrado, mas veréis a esos dos como yacen junto, amorosos y a mi lecho subidos. Dolor que me toma al mirarlos. Tardarán, bien de cierto, en poder variar de postura por amor que se tengan, y pronto vendrán a cansarse uno y otro de estar en la cama, mas no ha de soltarlos ese ardid y atadura hasta que tanto que el padre me vuelva, cuanto yo le entregué por la cínica moza, que tiene hija hermosa en verdad, pero bien disoluta. Mientras las diosas se quedan lejos por pudor, los dioses se apiñan alrededor, y rompen a reír estruendosos al ver la mañosa red de Hefesto y a los dos avergonzados amantes atrapados en ella. Apolo le pregunta a Mermes si estaría dispuesto a dormir con Afrodita en estas condiciones, a lo que sin ningún pudor Hermes contesta:
Ojalá fuera así, flechador rey Apolo y sujeto por cadenas 3 veces más duras que aquel. Y a una vista de vosotros los dioses y a un tiempo de todas las diosas consiguiera yo, al lado dormir de Afrodita dorada. Pero a Poseidón, el hermano de Zeus, la chanza no le hace ninguna gracia, y quiere que se recupere la decencia. Implora a Hefesto que libere a la pareja desnuda, a cambio del pago de una multa. Desanúdalo, yo te prometo ante todos los dioses que te habrá de pagar cuanto es justo según tú lo pides. Hefesto duda acerca de si recibir el dinero, si libera a Ares, pero Poseidón le garantiza el pago. De este modo queda establecida la manera de celebrar el matrimonio y el divorcio dentro de una cultura patriarcal. Afrodita contrajo matrimonio obligada, no según su verdadero instinto de amor, por eso, naturalmente le es infiel. Hefesto quiso comprar el amor y el intento fracasó. Para individuarse realmente, Hefesto deberá, además, separarse del complejo del padre patriarcal y de su forma de tratar al ánima. Deberá encontrar a su esposa y cortejarla. Como sabemos, el ánima es mucho más que el mero acceso a la sexualidad para el hombre, y no se la puede comprar ni vender. Siendo como es una función de la psique, el ánima es autónoma y no está sujeta a las leyes de la colectividad. De hecho, es justo lo contrario, y como tal respuesta, representa la conexión con todos los instintos verdaderos y con las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo, que tienen la capacidad de provocar los efectos que son tan útiles y necesarios para la personalidad en proceso de individuarse. A partir de estos relatos podemos esbozar un retrato psicológico de la problemática hefestiana. En primer lugar, nos encontramos con un exacerbado complejo de la madre negativa, basado en una experiencia de rechazo profundo por causa de una imperfección. Además tenemos el complejo del padre negativo, basado en la ausencia negligente del padre y de su comportamiento violento ocasional. Después encontramos una actitud mercantil hacia lo femenino y hacia la relación amorosa, que genera una experiencia del ánima inestable y poco de fiar. Es el legado de la actitud patriarcal que trata de controlar a lo femenino, tanto lo femenino interno como lo del mundo exterior. Por último tenemos la sombra de Ares, que deriva de la cólera de la madre y de su agresivo odio hacia sí misma. Este odio puede dirigirse hacia los demás o hacia uno mismo. Pues bien, podemos traducir sin gran esfuerzo este conjunto de estructuras psicológicas desde la esfera personal a la esfera colectiva. La utilización mercantil del ánima afrodítica queda de manifiesto en la utilización que hace Hollywood de las diosas del amor para la pantalla, y en las seductoras imágenes de lo femenino utilizadas descaradamente en la publicidad. La sombra de Ares la percibimos con el complejo militar industrial y en sus estrechos vínculos con los poderes fácticos establecidos, escondidos detrás y dentro de las altruistas racionalizaciones del interés nacional, de la defensa de la tradición y de la teoría económica. El complejo del padre patriarcal está representado en los gobernantes políticos, y el complejo de la madre negativa encuentra su expresión en las enojadas mujeres adultas que protestan de manera compulsiva contra el trato que se les da por parte de los poderes patriarcales. En medio de todo esto se encuentra el ego hefestiano, herido, impedido por culpa de una baja autoestima, enojado y resentido, con dificultades, por no decir con incapacidad, para conectarse con sus más hondos instintos individuales. Tiene que hacer frente a la madre y al padre y separarse de estos complejos y de sus derivados si quiere ser dueño de sí, separatio, y hallar la manera de contactar de forma genuina y estable con los instintos verdaderos y con la orientación individuadora de las capas más profundas del inconsciente, conuptio. Lo hermoso de Hefesto es que cuando cumple esta tarea, se convierte en un representante del instinto creador más profundo de todos los moradores del Olimpo, ya que de todos los dioses él es, sin duda, uno de los más imaginativos.